Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Madrid y concretamente a este acto de la agrupación ateneísta Gamán para el estudio de las culturas orientales. En este caso tenemos el placer de presentar a dos personas muy involucradas con este tipo de estudios, como Ángel Arribas, escritor, y Juan Luis Llàcer, miembro de la agrupación Gamán. Agrupación de la que me honro formar parte y que el 10 de julio, precisamente este 10 de julio próximo, van a venir Pilar Méndez Jiménez, que es diplomática española, ella ha sido embajadora en Vietnam y ha tenido otros destinos, y estará aquí el 10 de julio y ha publicado libros que, bueno, algunos de vosotros o bastantes de vosotros conoceréis, ¿no? Y también va a venir en ese mismo acto, el 10 de julio, el embajador de España en Pekín, Rafael Descallar, que, bueno, pues estuvo representándonos durante mucho tiempo allí. Por otra parte, el 30 de agosto yo voy a dar una conferencia sobre arquitectura tibetana para aquellas personas que les interese este tipo de temas. Ya sé que es el 30 de agosto, que ya sé que hará calor, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco el 10 de julio se queda manco, pero ya sabéis que en el Ateneo tenemos aire acondicionado, o sea que no hay problema ninguno. Bien, y sin más, doy la palabra a Ángel Arribas y después a Juan Luis Llàcer. Gracias. Bien, buenas tardes a todos, ateneístas y amigos. Hoy tengo el inmenso honor de presentar nada menos que a Juan Luis Llàcer Fernández Mayoralas, socio del Ateneo con 27 años de antigüedad, quien tiene como ateneísta de referencia nada menos que a don Mario Rosso de Luna. Juan Luis es investigador del álgebra de símbolos, que está presente en todas las escrituras sagradas, la Torá, el Talmud, ya sabéis a qué me refiero. La cábala judía asocia un número a cada letra del alfabeto hebreo utilizando la gematría o la gematria. Cualquier palabra de la Torá puede interpretarse de varias formas según el cifrado utilizado. Cuando la suma de ambos números o de los números de estos caracteres que componen dos palabras distintas dan el mismo resultado, se percibe entonces una analogía entre ambas y se considera que deben tener una conexión contextual. El ponente de hoy, don Juan Luis, también ha investigado el paradigma de la integración entre las ciencias profanas de la naturaleza y la ciencia sagrada del mundo espiritual. En este sentido, ha publicado interesantes obras como La Torre de Babel y La Jarra de Alabastro. La Torre de Babel no necesitamos hablar de ella porque todo el mundo sabe de qué hablo, pero La Jarra de Alabastro, en esta, digamos, curiosa vasija estaba ese famoso perfume que llevaba María Magdalena, ¿verdad? Es los tres ejes que hacen del, digamos, el mimbre de esta obra. Bueno, pues se constituye el mito de la Torre de Babel, tiene la misteriosa relación con el pueblo judío de la Torre de Babel, confusión de lenguas, ¿os acordáis? El segundo eje aborda desde una perspectiva no habitual el simbolismo asociado a la familia de Betania y a la figura de María Magdalena y su famoso perfume, ese ungüento, voy a ungir, ¿os acordáis de esos pasajes? Y es portadora de la jarra de alabastro y del valioso perfume que en ella se conservaba. Vamos a desvelar también el enigma de los evangelios canónicos en el tercer eje, en esta obra. El siguiente libro del que quiero comentaros es Jesús y la familia de Betania.
En este libro se aborda de alguna manera el tema de la naturaleza andrógina, es decir, de hombre, andros en griego es hombre, del ser humano, en el que la conciencia observadora representa el polo positivo o masculino, mientras que la sensibilidad receptiva representa el complementario polo negativo o femenino. Bien, con estos símbolos, los miembros de la familia de Betania, compuesta por Lázaro y las hermanas Marta y María, junto a ellos Jesús asume el papel propio de maestro de esa familia, maestro del alma o la conciencia perfecta. Es que le ha dado con el brazo. En la conciencia sagrada, en la memoria sagrada, abre la puerta a la vivencia del alma, término que equivale a la conciencia despierta que observa la realidad a través de la mente, a la mente iluminada, claro está, tomando como referencia una talla del siglo XV conservada en el monasterio de Santo Domingo de Silos, el del famoso ciprés. En este libro se expone el itinerario que conduce desde la conciencia condicionada por una mente no iluminada hasta la conciencia libre de ese condicionamiento, es decir, de la mente ya iluminada. Por último, en la misión del alma nos presenta el umbral de una nueva era propiciada por la percepción de los equinoccios y la inevitable participación de nuestro pequeño planeta, nuestro planeta Tierra, en esa compleja red de corrientes cósmicas que tejen sin cesar la audimbre de este magno misterio al que llamamos la realidad del universo, que se manifiesta en que todos vivimos y nos movimos y tenemos el ser. Al término de esta exposición de don Juan Luis habrá un coloquio que, como es natural y es habitual, seguirá la única norma que rige en este Ateneo, en esta casa: el respeto, la cortesía y la educación. Os dejo con su sabiduría. Muy bien. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias a Julio, gracias Ángel. Estoy muy honrado de teneros a los dos como presentadores, introductores de esta conferencia, y te felicito por la concreción que has hecho de mis libros, hasta el punto de que mientras los estabas comentando me estaban dando ganas de volver a leerlos, porque seguro que deben de ser muy interesantes. Yo he leído, te puedo asegurar que he leído La Memoria Sagrada. Lo tengo dedicado por ti además. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Vale. Bueno, pues durante la próxima hora más o menos, espero que no me pase mucho de la hora, pues voy a hablar de Kabbalah, pero también voy a hablar de la lengua hebrea, porque entre ambas hay una relación muy especial, parecida a la relación que habría entre un matrimonio o en un matrimonio feliz, genuinamente indisoluble, porque eso es lo que he querido expresar en el título de la charla: la Kabbalah, el alma de la lengua hebrea. Podría haberlo titulado también, y de hecho es uno de los varios títulos que se me ocurrieron mientras estaba preparando la charla, la Kabbalah como la teosofía de la lengua hebrea. Utilizo la palabra teosofía en su sentido original, es decir, una sabiduría de origen divino, espiritual, trascendente. Y es una teosofía que incluye una numerosofía o una aritmosofía, es decir, una sofía, una sabiduría asociada a los números. Y es precisamente esta sabiduría asociada a los números lo que se conoce como la gematría. Y esto es posible porque, como mencionó Ángel en su presentación, la lengua hebrea es una lengua alfanumérica, es decir, se compone de letras y de números. Es decir, las 22 letras del alefato hebreo, y digo alefato, no alfabeto, porque alef es la primera letra del alefato, son también números. Pero esos números no son los números de la serie natural del 1 al 22, sino que se organizan de una manera un poquito diferente. Lo voy a decir. Las 9 primeras letras, desde la Aleph hasta la Tet, se relacionan con los 9 dígitos, del 1 al 9. El siguiente grupo de 9 letras, desde la Yod hasta la Tzade, se relacionan con las 9 decenas, 10, 20, así hasta 90.
Y el tercer grupo, que ahora son 4, porque son 9 más 9, 18, más 4, 22, hay 22 letras, se relacionan con las 4 centenas, las 4 primeras centenas, del 100 al 400. El último grupo de letras van de la Kof hasta la Taf, ¿no? Y si quiero completar este tercer grupo con un nuevo grupo de 9 elementos, pues aprovecho, o sea, se utilizan las 5 formas finales que adoptan 5 letras del alefato hebreo, que son la Kaf, la Mem, la Nun, la Pe y la Tzade, que adoptan una forma diferente cuando ocurren al final de una palabra. Entonces se les adjudican a estas 5 letras las 5 centenas que faltan desde el 500 hasta el 900, ¿no? Y de esa forma se forma una matriz rectangular 3 por 8, o sea, 3 por 9, 3 filas y 9 columnas, ¿no? Bueno, entonces la gematría no es la única herramienta que se tiene en Kabbalah para descubrir los secretos que oculta el texto de la Torá, porque la razón de ser de la Kabbalah no es otra que descubrir los misterios del alma humana, los misterios del ser humano en general, los misterios del macrocosmos y del microcosmos, que están velados en el texto aparente de la Torá. La Torá ya sabéis que es lo mismo que se conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y tiene un texto aparente y luego tiene múltiples textos ocultos en el texto aparente. Y la manera de llegar a esos múltiples textos ocultos bajo el texto aparente fundamentalmente es a través de esa potentísima técnica que se llama la gematría. Hay otras dos, que son la temura y el notaricón. Y como sobre la gematría me voy a extender y va a ser la presencia determinante durante la mayor parte de la conferencia, voy a referirme en primer lugar a estas dos otras técnicas que son la temura y el notaricón. Entonces, ¿qué es la temura? Pues la temura es la técnica mediante la cual se cambia el orden en el que aparecen las letras de una palabra para dar lugar a otras palabras, a otra o a otras palabras. Y el notaricón es una técnica un poquito más complicada, no mucho más, que consiste en considerar que todas las letras de una palabra son las iniciales de otras tantas palabras. Por lo tanto, si una palabra tiene 4 letras, de esa palabra surgen 4 palabras, tomando las 4 letras como iniciales de esas 4 palabras. Entonces, lo mejor es ver esto con un ejemplo. Entonces voy a partir de una palabra que todos conocéis y os suena muy familiar, que es la palabra sefarad. Sefarad. Sefarad ya sabéis que es el nombre con el que se conocía la península ibérica en tiempos bíblicos. Y tiene 4 letras, que son en el orden en el que aparecen la Samech, la Pe, la Resh y la Dalet. Entonces, si modifico el orden de estas 4 letras, sale la palabra Pardes, donde ahora la primera letra es la Pe, la segunda la Resh, la tercera la Dalet y la última la Samech. Pero Pardes no es una palabra hebrea, es una palabra de origen persa, que seguramente tomaron los judíos durante el cautiverio en Babilonia. Y esa palabra significa huerto, jardín, huerto, jardín. Y con el tiempo, esa palabra pues se convirtió prácticamente en sinónimo de un recinto sagrado en el cual tiene lugar la revelación de los misterios a los que he aludido antes. Entonces, alguien en algún momento utilizó la palabra Pardes para aplicarle la técnica del notaricón. Es decir, las 4 letras de la palabra Pardes se utilizaron como iniciales de otras tantas palabras, la primera empezando por P, la segunda por Res, la tercera por Dalet y la tercera por la letra Samech. Entonces salen 4 palabras que representan el camino que todo ser humano tiene que recorrer para llegar a conocer los secretos velados en el texto aparente de la Torá. El camino que todo ser humano tiene que recorrer para llegar al secreto oculto, al secreto mistérico que se esconde en el texto aparente de la Torá. De la siguiente manera: la primera letra, la P, que es la primera de Pardes, es también la inicial de la palabra Peshat. Peshat significa el sentido literal del texto. La segunda letra de Pardes, que es la Resh, es la inicial de la palabra Remez, que expresa la impresión emocional espontánea y directa que me causa la lectura literal de un texto. Remez. Estas dos palabras o estos dos niveles de lectura van unidos el uno con el otro y ninguno se da sin la presencia del otro.
y además tienen en común que no implican el uso de la voluntad ni el uso del intelecto, ocurren espontáneamente. Es decir, yo cuando leo algo, y esto se podría ampliar a una percepción cualquiera, cuando percibo algo, experimento inmediatamente, de manera espontánea, sin que haya ninguna intervención del intelecto de por medio, experimento una emoción, una sensación, la que sea. Entonces, el primer nivel de lectura, el literal, va unido siempre al segundo, a la impresión emocional que yo extraigo de la lectura de un texto. Y el tercer nivel, que se llama Drash, Drash empieza por la letra Dalet, que es la tercera de la palabra pardés, ya implica un salto cualitativo, porque a partir de aquí ya entra en juego la voluntad de conocer, el intelecto. Porque Drash significa precisamente la búsqueda del significado de algo usando el intelecto, nada más que el intelecto. Este es el tercer nivel. Y el cuarto y último está representado por la palabra Sod, que empieza por la letra Samech, que es la última de la palabra pardés. Y Sod representa el último nivel, el nivel mistérico. Y a ese nivel se llega por aplicación sistemática y continua del tercer nivel, del nivel del Drash. Es decir, aplicando mi intelecto como potencia cognitiva y reflexionando una y otra vez sobre aquello que estoy leyendo, el intelecto se va transmutando progresivamente en la intuición. Se pasa del intelecto a la intuición. Y la intuición, que es el sistema perceptivo del alma, y el alma la vamos a llamar Neshama, es esa manera de percibir que penetra en el fondo de lo que está siendo percibido. Es decir, cuando yo leo la Torá o cualquier otro texto, o cuando percibo, cuando experimento cualquier vivencia de la realidad desde el nivel de Sod, desde el nivel del misterio, percibo la realidad tal cual es, sin ninguna interferencia mental o intelectual. Esos son los 4 niveles. Y hay una historia muy bonita que aparece en el Talmud en relación a 4 sabios que entran al Pardés, a este recinto sagrado, y cada uno de ellos corre un destino muy diferente, según su estado de conciencia. Y os lo voy a contar rápidamente. Primero voy a contar el relato externo y luego profundizaremos un poco en el significado esotérico del relato de los 4 sabios. Entonces, el primero, Ben Azai se llama, entra al Pardés y se muere. El segundo, Ben Zoma, entra y enloquece. El tercero, Ben Abuyá, entra, no muere, no enloquece, sale del Pardés, pero sale convertido en un hereje, es decir, empieza a predicar doctrinas erróneas. Se dice de él que corta los tallos verdes. ¿Por qué? Porque sus doctrinas son parecidas a una rama de un árbol por la que ya no circula la savia, por lo tanto corta los tallos verdes. Y sus compañeros deciden no nombrarle más por su nombre y entonces le llaman Ajer. Ajer es una palabra hebrea que significa el otro. Pues a este tercer sabio se le conoce como el otro. Y el cuarto, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pasa por ser el maestro de Simón Bar Yochai, el mítico autor del Sefer HaZohar. Mítico porque el autor histórico pues es un cabalista castellano del siglo XII, no, siglo XIII, creo, que es Moisés de León. Bueno, pues este cuarto, Rabbi Akiva, se dice de él que entró en paz y salió en paz. Entró en paz y salió en paz. Bueno, este es el relato exotérico. Vamos a ver ahora cómo se interpreta esotéricamente el destino que corre cada uno de estos 3 sabios. Y la referencia de todos es el último, Rabbi Akiva, del cual se dice que entró en paz y salió en paz. Pero la palabra paz es la traducción habitual de una palabra hebrea que todos conocéis seguramente, que es Shalom. Shalom se traduce por paz, pero el significado primigenio más auténtico de Shalom es perfección, integridad, ¿no? Perfección, integridad. Entonces, de Rabbi Akiva se puede decir que entró íntegro, como ser humano íntegro, y gracias a su integridad pudo resistir la revelación de los misterios sin morirse, sin enloquecer y sin convertirse en un hereje, porque era un ser humano íntegro. ¿Qué ocurre con los otros 3? Bueno, los otros 3 representan sus estados de conciencia previos al estado de conciencia que representa Rabbi Akiva, el estado de conciencia del hombre íntegro. Y vamos a ver qué significado, qué relación tiene esto con la suerte que corren los 3. El primero de ellos se dice que muere. ¿Pero qué significa morir? Morir, todos nos vamos a morir.
o todos vamos a experimentar la muerte. ¿Qué ocurre? Exotéricamente se podría decir que el primero muere porque no estaba preparado para recibir esa especie de voltaje espiritual tremendo que es la revelación de los misterios, y por eso muere. Pero esa no es la verdadera interpretación esotérica. La interpretación esotérica es que muere para volver a nacer, para volver a morir, para volver a nacer, para volver a morir, hasta que alcance el estado de integridad. Es decir, hasta ser otro Rabbi Akiva, hasta ser un ser humano íntegro, capaz de recibir la revelación de los misterios sin necesidad de morir más. Nacer por última vez para morir por última vez. Ese es lo que significa el primer sabio. El segundo sabio, que enloquece, Ben Somá, tiene también otro significado. Enloquecer significa perder el uso de la razón, en términos sencillos. Y si nos acordamos de los 4 pasos, el tercero tiene que ver con el uso de la razón, con el intelecto, ¿no? Entonces, ¿qué representa el segundo sabio? Pues representa la existencia de un falso atajo para llegar al misterio. Cuando se descuida el uso del intelecto para comprender la realidad, se llega de una manera parcial, fragmentaria, dudosa, engañosa a la percepción de los misterios. Entonces, el resultado es que tu discurso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. O una persona que enloquece es aquella que no se hace entender por los demás. Por lo tanto, la solución para este segundo sabio es hacer lo mismo que le pasa al primero: morir para volver a nacer, para volver a morir, para volver a nacer, así hasta que se convierta de nuevo en un hombre íntegro. Es decir, que vuelva a ser como es Rabbi Akiva, ¿no? El hombre íntegro. Y el tercero es un caso también interesante, porque se dice de él que al entrar al Pardes y salir de él, no muere, no enloquece, pero empieza a predicar cosas erróneas. ¿Qué ocurre con este tercer sabio? Bueno, pues ocurre que se ha quedado en el tercer nivel de lectura de los textos de la Torá. El primero es la lectura literal, el segundo es la impresión emocional que nos causa esa lectura, el tercero es lo que descubrimos aplicando el intelecto, pero nada más que el intelecto. Entonces el tercer sabio se ha quedado en el tercer nivel. De alguna manera no ha sido capaz de dar ese salto cualitativo de pasar del intelecto a la intuición. Por eso lo que predica es la apariencia externa, la cáscara externa de las enseñanzas de los misterios, pero no el núcleo viviente de los misterios. De esa manera se le conoce como el hereje, el otro. Entonces el remedio para este tercer sabio es el mismo que para los otros dos: morir, nacer, morir, nacer, hasta que su intelecto se consiga transmutar en la intuición. De esta manera alcanza el nivel de conciencia de Rabbi Akiva. Bueno, pues esa es la lectura esotérica de la historia de estos 4 sabios. Bueno, entonces este es el comentario sobre la temura y el notericón. Y ahora me voy a centrar en la gematría. Y para eso voy a hacer algo que yo creo que es la primera vez que se hace en el Ateneo y en cualquier otro foro público, que es poner sobre la mesa una balanza de pesar letras hebreas y también, por lo tanto, una balanza de pesar palabras y frases hebreas. Es una balanza invisible, como podéis perfectamente no ver, lo cual tiene la ventaja de que la puedo poner en cualquier sitio de la mesa, no estorba para nada y además no impide ni dificulta la visión de nadie, ¿no? Bueno, esta balanza, que nos va a ser un instrumento preciosísimo a lo largo de la charla, funciona de la siguiente manera. Tiene tantos platillos como yo quiera. Y de cada platillo va asociado una pantalla, una cámara, que me marca el número de la letra, palabra o frase que pongo encima del platillo. Ya sabemos que a cada letra le corresponde un número, por lo tanto a cada palabra le corresponde un número, que es la suma de los números de las letras que componen esa palabra, y a cada frase le compone también otro número, que es lo mismo, la suma de todas las letras, de todas las palabras que componen la frase. Y luego hay otra pantalla que me marca, que me dice si la balanza está en equilibrio o no. Cuando la balanza está en equilibrio, aparece un 0. Eso quiere decir que todo lo que hay en todos los platillos, todo pesa lo mismo. Por lo tanto, no hay ningún platillo que esté ni por encima ni por debajo de otro. Todos están en equilibrio.
Y si hay algún platillo que pese más que el otro, es decir, si lo que pongo en un platillo pesa más o menos que otro, lo que me marca esa pantalla general es lo que tengo que añadir a uno de los platillos para conseguir el equilibrio. Es decir, que me da una información interesante. Si yo quiero alcanzar el equilibrio entre lo que tengo en este platillo y en este otro, esa pantalla me dice qué tengo que poner, qué palabra, qué letra, qué frase tengo que poner en el otro platillo para lograr el equilibrio. Bueno, entonces la clave para comprender el funcionamiento de esta balanza y de lo que es la gematría está en lo siguiente. Yo puedo considerar que cada palabra y cada frase hebrea es una ecuación alfanumérica. Una ecuación alfanumérica porque hay letras y hay números. Y en matemáticas todos sabemos que cuando hay una ecuación lo que hay que hacer es resolverla, encontrar ese valor de la incógnita que satisface la ecuación, ¿no? Entonces, aplicar la gematría significa nada más que, y nada menos, que encontrar todas las soluciones posibles a una determinada frase escrita en hebreo. Es decir, todas las frases o palabras que al ponerlas en los sucesivos platillos que yo pueda utilizar de esta balanza, mantengan la balanza en equilibrio. Es decir, que mantengan el cero en esa pantallita que me da o que me dice si la balanza está en equilibrio o no lo está. Esa es una manera de entender la gematría. Y hay otra que es todavía mucho más interesante, que es lo siguiente. Yo puedo pensar que en vez de esos números asociados a cada letra, a cada palabra y a cada frase, en vez de representar el peso teórico, porque no es un peso que se mida ni en gramos ni en kilogramos, son unidades puras, adimensionales, ¿no? Puedo pensar que representa la frecuencia de una energía. Y esa frecuencia tampoco se mide en las unidades de la magnitud física que llamamos frecuencia, en ciclos por segundo o en hercios, sino que es un número puro. Bueno, entonces, cada vez que yo pienso, pronuncio o escribo, ¿no? Fijaos en la secuencia que estoy siguiendo: pensar, hablar o escribir, es una secuencia de arriba a abajo, o de lo interno a lo externo. Cada vez que pienso, pronuncio o escribo una palabra o una frase en hebreo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy emitiendo una energía que tiene una frecuencia. Y esa energía con una frecuencia determinada interacciona inmediatamente con todas las frases y palabras posibles que se pueden formar con las 22 letras del alfabeto hebreo. Fijaos, por cálculo combinatorio, el número tan extraordinariamente elevado de las combinaciones de 22 elementos tomados de 2 en 2, de 3 en 3, de todas las maneras posibles. Y de todas esas combinaciones hay que descartar, lógicamente, esas agrupaciones de letras hebreas que no significan nada. Pero aún después de haber hecho ese descarte, queda un número inconcebiblemente elevado de posibles palabras y frases hebreas que vibran en la misma frecuencia, de la palabra o frase que yo he pensado, he dicho o he escrito. Digamos que no hace falta que la pronuncie ni que la escriba, basta pensarla. Basta con pensar una palabra o una frase hebrea para que yo emita a ese espacio donde están todas las combinaciones posibles que tengan sentido, que se pueden formar a partir de las 22 letras, basta que yo la piense para que se produzca la interacción entre la frecuencia que yo emito y la frecuencia propia de todas las palabras, frases que se pueden formar. Eso es lo mismo que ocurre si yo tengo aquí un diapasón, y en esta sala hay muchísimos diapasones ajustados a muchas frecuencias, y si yo golpeo mi diapasón, estoy emitiendo, transfiriendo al aire una determinada energía que es absorbida de manera espontánea, sin que yo haga nada, sin que yo toque ese diapasón, que vibra porque absorbe de manera espontánea y natural la energía que yo estoy transfiriendo al espacio. Bueno, yo no, el diapasón al cual yo he golpeado, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo ocurre con el fenómeno de la gematría. Y esta es una nueva forma que seguramente no habéis oído de cómo entender la gematría. Es un fenómeno de resonancia. Y es un fenómeno de resonancia de empatía vibracional que ocurre de oficio. Yo no tengo que hacer nada. Es decir, yo cuando digo una palabra, una frase, no tengo por qué tener la intención de ocultar en esa frase un contenido oculto, o sea, una sabiduría, un misterio, ¿no? Por simple vibración espontánea, cuando yo pronuncio esa frase, todas las frases que reflejan o que enuncian misterios y que están en armonía vibracional con la frase que yo pienso, pronuncio
o escribo entrarán en vibración. Y el arte del investigador de la Cábala se parece a la cualidad que posee un zahorí. Ya sabéis que un zahorí es aquel que tiene la sensibilidad suficiente para registrar la presencia de una corriente de agua subterránea o la presencia de una veta mineral o de un tesoro escondido. Bueno, pues el verdadero investigador de la Cábala tiene que desarrollar como lector de los textos de la Torá la cualidad parecida a la del zahorí. Tiene que saber cuando lee un texto, tiene que experimentar la vibración, tiene que sentirla, y sentirla de una manera no teórica, sino real, en su sensibilidad interna. Tiene que sentir la vibración de alguno o de varios de los textos ocultos debajo del texto aparente que él está leyendo. Tiene que experimentar y sentir la vibración del nivel de sod, del misterio oculto en el texto aparente. En eso consiste el arte del que utiliza la gematría. Bueno, y como dijo este sabio griego, Diógenes de Sinope, del cual se decía que vivía en un barril, ¿no?, que zanjó una discusión en la que él participaba, en la que se estaba debatiendo si el movimiento era una ilusión de los sentidos o era un algo real. Se levantó y dijo: el movimiento se demuestra andando, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con esto que acabo de decir, poniendo algún ejemplo. Y antes voy a decir una cosa que es necesaria decir. Es lo siguiente: el hebreo es una lengua que tiene una cierta, ¿cuál es la palabra? Es refractaria, es una lengua refractaria a los conceptos abstractos, a las ideas. El hebreo se mueve mucho mejor en el campo de las percepciones sensoriales, y el mundo de las abstracciones, de los grandes conceptos, no es su terreno propio. A diferencia de lo que pasa con el griego, ¿no? El griego de la Grecia clásica, que no en vano, pues es la lengua a partir de la cual pues nacieron o se escribieron las grandes obras de los grandes filósofos de las grandes escuelas. ¿Qué ocurre entonces? Cuando en hebreo se quiere expresar algo abstracto, un sentimiento, una vivencia, se utiliza siempre alguna escena del mundo natural que sea perceptible por los sentidos. Por ejemplo, cuando una persona se enfada, y en la Torá hay muchos ejemplos, hasta Yahvé, hasta la divinidad suprema se enfada muchas veces, se dice que su nariz se enciende, como si saliera fuego de la nariz, ¿no? Como si fuera un dragón de estos, ¿no?, que sale fuego de la nariz. Esa es la manera que tiene la lengua hebrea para expresar que una persona se indigna, se enfada, por lo que sea. Otro ejemplo: cuando una persona se deprime, eso se expresa como que su rostro se le cae al suelo. Eso es lo que aparece en el Génesis, el primer libro de Torá, cuando Caín toma conciencia de que sus sacrificios no son aceptados por la divinidad, a diferencia de lo que ocurre con su hermano Abel, que sí son bien recibidos. Entonces se dice textualmente que a Caín se le cayó el rostro, se le abatió el rostro. Bueno, pues esto viene a cuento de que a veces las frases más aparentemente sencillas, y voy a poner un ejemplo, reflejan o ocultan grandes misterios de la condición humana. Y la frase que voy a poner es la siguiente. Aparece en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 15. Y dice: y subió Moisés a la montaña. Y subió Moisés a la montaña, no dice más, ¿no? Una frase bastante sencilla, ¿no? Aparentemente no es nada impresionante, ¿verdad? Se nos comunica que Moisés subió a la montaña. En hebreo es Vaya'al Moshe el Jahar. Y ese es otro comentario que quería hacer, que es el siguiente. Yo asumo que la mayoría de los que estáis aquí presentes no conocéis el hebreo, o incluso pues nunca habéis oído hablar en hebreo. Y cuando digo hebreo me refiero sistemáticamente al hebreo de la Torá y del Tanaj, nada que ver con el hebreo moderno. Entonces, lo que cada vez que pronuncio una frase, acabo de hacerlo, y otras que haré, algunas un poco más largas, yo diré palabra por palabra lo que significa cada cosa, ¿no?, para que a la audición de sonidos que no comprendéis en principio podéis unir conceptos o cosas que sí comprendéis, porque oír sonidos sin saber qué es lo que estáis oyendo pues no tiene sentido. Bueno, entonces la frase que dice y subió Moisés a la montaña es Vaya'al Moshe el Jahar.
Va Yaal. Ese sonido de V es propio de la letra Vav, que aparece como conjunción copulativa, que es la letra que enlaza unos versículos con otros. Va. Yaal viene de la raíz Alá, que significa subir, ascender. Entonces, va Yaal y subió. ¿Quién? Moisés, Moshe. ¿Hacia dónde? A la montaña. Entonces, digo, él es la preposición que significa hacia. Y luego viene el artículo ja. Har es la montaña. El artículo, el sonido de ja, es una H aspirada, es propio del artículo, que es la letra G, es el único artículo que existe en hebreo, con lo cual tengo Vayal Moshe el Jahar, y subió Moisés a la montaña. Bueno, pues pongo esta frase en un platillo de nuestra balanza invisible y me aparece el número 702. Y ahora voy a poner en otros 3 platillos, voy a poner una palabra, 2 palabras y una frase. La primera palabra es Shabbat, todos conocéis, ¿no? Shabbat, el sábado. En el segundo platillo, en el tercero, si cuento el primero, voy a poner 2 palabras, que son Tikkun Olam. A algunos os suena, ¿no? Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo, literalmente. Y en el otro platillo voy a poner una frase un poquito más elaborada, que, lo digo primero en español, el camino de Adán hacia el mundo del maestro. El camino de Adán hacia el mundo del maestro. Es decir, Derech Adam, Derech es camino, Adán es un ser humano genérico, cualquiera. Además es una palabra andrógina, por lo tanto puede ser hombre o mujer, indistintamente. Entonces tengo Derech Adam, el camino de Adán, Leolam, Le es la preposición hacia, Olam es mundo, Leolam, Hamorei, Ha es el artículo de nuevo y More es el maestro. Entonces tengo Derech Adam, Leolam, Hamorei. Y la pongo en un platillo. Entonces tengo 4 platillos. En uno tengo la frase inicial y subió Moisés a la montaña. En otro tengo la palabra Shabbat. En otro tengo la palabra Tikkun Olam. Y en el otro tengo esta frase que acabo de decir: el camino de Adán hacia el mundo del maestro, ¿no? Entonces miro la pantallita que me dice si la balanza está equilibrada o no y veo que aparece un 0. La balanza está equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que he puesto en los 4 platillos, todos tienen el mismo valor, 702. Y eso me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Pues que bajo la apariencia de esa frase tan sencilla, tan aparentemente insignificante, o sea que no, por sí sola no transmite ningún misterio de la condición humana, que es y Moisés subió a la montaña, se esconden grandes misterios. El misterio del Shabbat, el misterio del Tikkun Olam y el misterio de qué significa que Adán emprenda el camino que le va a conducir al mundo del maestro. ¿Qué es el Shabbat? Exotéricamente, o sea, externamente, el Shabbat pues es el 7º día de la semana, que es el día del descanso, ¿no? Donde se suspenden las actividades que se han llevado a cabo durante los 6 días previos. Pero eso es la lectura puramente exotérica. Esotéricamente el Shabbat es eso que ocurre después de la muerte. El estado de conciencia que todo ser humano alcanza después de experimentar la muerte. Porque en el sábado lo que hay que hacer es ocuparse de las cosas de Dios, ¿no? Se abandonan las tareas mundanas que se realizan en los 6 días previos y el sábado está hecho para ocuparse de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Pero esa es, vuelvo a decirlo, esa es la lectura puramente exotérica. El Shabbat representa dentro del álgebra de símbolos de la lengua hebrea lo mismo que en la cultura tibetana representa el bardo. El bardo es ese intervalo que hay entre una vida y la siguiente. El Shabbat es el intervalo que hay entre una vida y la siguiente. Y eso lo expresa la otra frase, la última, que es el camino de Adán hacia el mundo del maestro. Derech Adam Leolam Hamorei. Porque ¿con quién se encuentra uno después de la muerte? Con el maestro. ¿Quién es el que muere? Adán. Todos somos Adán, todos vamos a morir, ¿no? Como le pasó al primer sabio que entró al Pardes, todos nos vamos a morir. Y en ese camino que se emprende inmediatamente después de que ocurra la muerte del cuerpo físico, ¿a dónde nos conduce ese camino? Al maestro.
Y al maestro, en la Kabbalah, lo llamamos la Neshama. Y a ese ser que muere y que encuentra o sigue el camino que le va a conducir al maestro, lo vamos a llamar, o se le llama en la Kabbalah, la Nefesh. Y ya anticipo que el uso que yo le voy a dar a estas 5 palabras, que erróneamente se denominan los 5 niveles del alma, es bastante diferente del que se suele atribuir a estas 5 palabras. Eso lo iremos viendo a lo largo de la charla. Entonces ya tenemos el Shabbat, que es el estado de conciencia que se alcanza después de la muerte, que hay que alcanzar en vida. Esa es la clave de la vida humana. Hay que morir en vida. Hay que convertir los 6 días de la semana en 6 Shabbat. Esto se dice en la mística, no solamente en la mística judía, sino con otras palabras en todas las místicas de todas las corrientes de espiritualidad. Hay que morir en vida para hacer en vida de manera libre, consciente y voluntaria lo que haremos de manera forzada y obligada por una ley inexorable ante la que no tenemos ninguna opción para enfrentarnos ni oponernos a ella cuando hayamos experimentado la muerte. Hay que emprender el camino que nos conduce al mundo del maestro, al Moré, en vida. Entonces, cuando pasemos la muerte, el camino será muchísimo más rápido, porque tendremos buena parte del trabajo hecho ya, porque lo hemos hecho en vida. Porque después de la muerte ya no hay posibilidad de hacer lo que solamente se puede hacer durante el tiempo que va a desgraciar al morir. Y luego está el Tikkun Olam, la otra frase que pesa igual o que tiene la misma frecuencia que las otras, 702. ¿Qué es el Tikkun Olam? La rectificación del mundo. Tikkun es una palabra muy conocida por los que estáis un poco interesados en la Kabbalah, que significa eso, rectificación. ¿Pero qué es lo que hay que rectificar? Pues lo que hay que rectificar es el estado de somnolencia espiritual en el que se encuentra la Nefesh, el alma encarnada, como la podemos llamar también, en relación a su alma fuente, a su fuente espiritual, que es la Neshama, ¿no? Y eso hay que hacerlo en vida. Y cuando se consigue el Tikkun Olam, el mundo es el mundo interior, no es un mundo externo, sino es el mundo interior. Pues uno emprende el camino que conduce al mundo del maestro. Entonces veis cómo esa sencilla frase lo que da de sí, ¿no? Y Moisés subió a la montaña. Bueno, pues eso significa que Moisés representa un ser humano genérico. Cualquiera de nosotros es un Moisés que en un momento dado tiene que subir a esa montaña, pero esa montaña es una montaña interior, no es una montaña, no es el monte Sinaí situado en el desierto del mismo nombre, donde hay que subir para recibir de Yahvé, de la divinidad, la Torah. No, es una montaña interna. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar estas técnicas de las que ya conocemos algo, sobre todo 2 de ellas, la temura y fundamentalmente la gematría, para hacer un análisis incluso exhaustivo del primer versículo de la Torah. El primer versículo de la Torah, conocéis todos o estáis familiarizados, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Os suena, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta traducción hay 4 grandes errores, que los vamos a ir viendo uno por uno, y a medida que los vayamos viendo vais a ver cómo esa frase se va transformando de una manera extraordinariamente interesante. Entonces, en hebreo esto se dice de la siguiente manera: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y voy traduciendo. Y de paso ya voy indicando cuáles son los errores que aparecen. El primero aparece en la primera palabra, Bereshit, que se traduce erróneamente como en el principio. El, ahí está la clave. Ese artículo determinado sobra. No existe en el original. Bereshit. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. La palabra Bereshit se compone de 2 partes. El sonido de la bet, que es una preposición inseparable que significa en o con, y luego el nombre Reshit, que significa el principio o principio. Entonces, si la traducción correcta fuera en el principio, entonces tendríamos en el original be en ha, el artículo, be ha Reshit. Pero el hebreo no permite que vayan juntas la preposición y el artículo. ¿Qué ocurre? El artículo desaparece, pero le transfiere a la preposición la vocal. Como la vocal del artículo es la A, entonces
tendríamos de Be-Ha-Reshit, Ba-Reshit. Es fácil, ¿verdad? Ba-Reshit. Pero los masoretas, es decir, ese grupo de eruditos y expertos en la gramática hebrea que durante la segunda parte del primer milenio de la era común se dedicaron a vocalizar toda la Biblia hebrea, sabían perfectamente que la Torá empezaba con el sonido Bereshit y no Bareshit. Y eso lo pusieron de manifiesto cuando pusieron debajo de la letra Bet, la primera, la letra Bet, la segunda del alifato, dos puntitos uno debajo del otro, que es un signo vocálico que se llama Sheba y que se traduce en un sonido de E muy corta, Bereshit, Bereshit, no Bareshit. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y qué importancia tiene a fin de cuentas decir en el principio o en un principio? Pues tiene, y mucha. No siempre tiene una importancia tan dramática como en este caso. Hay veces que la presencia o la ausencia del artículo no tiene mayor importancia, pero en este caso sí la tiene, mucho. ¿Por qué? Porque si yo digo en el principio, estoy singularizando un único acto de creación por una única vida creadora en un modelo lineal del tiempo, desde ese acto inaugural de creación hasta la consumación de los tiempos. Pero si digo en un principio, estoy dejando la puerta abierta para que haya muchos principios, no solamente uno, muchos, porque no hay el artículo determinado. Es decir, hay muchas creaciones locales encadenadas, producto de la obra creadora o de la actividad creadora de muchas divinidades locales. Esto nos conduce a un modelo de tiempo, de evolución, que ya no es lineal, es cíclico-espiral, en sintonía perfecta con la cosmovisión del tiempo que se tiene en las sabidurías orientales, donde se habla, por ejemplo, de los yugas. ¿Conocéis esa palabra? Es un ciclo de tiempo. Entonces hay 4 yugas: el Kali Yuga, el siguiente, el Dwapara Yuga, Treta Yuga y el Satya Yuga, que juntos dan lugar a un Mahayuga. Un Mahayuga es un gran yuga. Y 1000 Mahayugas dan lugar a otra unidad de tiempo que es un Kalpa. Y así podríamos seguir. Bueno, exactamente la misma división del tiempo, es, con otras palabras y de otra manera, pero en el fondo es la misma idea, está presente en el primer versículo de la Torá. Un modelo de tiempo cíclico espiral, no lineal. Bueno, esa es la primera palabra. Y luego tenemos el verbo, el único verbo que aparece, que es bará. Bará. Bet resh alef. Bará se traduce siempre por crear, pero la palabra crear induce a error o a confusión porque tendemos a pensar que crear significa darle forma a una materia moldeable para que aparezca una forma. Pero el hebreo tiene otra raíz, otro verbo para expresar justamente eso, que es el verbo yatzar. Yatzar significa eso, formar. Es el verbo que se utiliza cuando se nos dice que Yahvé Elohim formó, se utiliza el verbo yatzar, formó a Adán a partir del barro de la tierra. Entonces, ¿qué significa bará? Bueno, pues esto quiero decir, no es especulación mía, yo no me lo invento. Hay una fuente académicamente autorizada que es el diccionario etimológico de la lengua hebrea, que es la obra de un rabino del siglo XIX de nombre Samson Rafael Hirsch, que compiló sus escritos un tal Matillahu Plas y que analiza raíces, no palabras. Es un diccionario etimológico de raíces. Entonces, cuando llega a la entrada bará, la explicación que da de bará no es crear. Utiliza 2 palabras, que son abrir y actualizar. Abrir y actualizar. Yo me quedo con abrir. ¿Qué significa abrir? Es desplegar las potencialidades inherentes a algo que inicialmente está cerrado sobre sí mismo y que en el transcurso del tiempo se va abriendo, como se abre el capullo de una flor, desde su estado inicial como capullo cerrado a su estado final como una flor totalmente abierta. Entonces la mejor traducción de bará es desenvolver, expandir, desplegar. Cualquiera de ellas vale. Bueno, entonces ya tenemos un principio nuevo o una forma nueva de enunciar el primer versículo de la Torá, que es: en un principio desplegó. ¿Quién desplegó? Elohim. Y Elohim se traduce por dioses. Perdón, por Dios. Se traduce por Dios.
como este es el punto más crítico del primer versículo, lo voy a dejar para el final. Y voy a pasar a la siguiente palabra, que es Shamayim. Porque recordemos, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Shamayim, los cielos. Otro error de traducción. ¿Por qué? Porque Shamayim es un plural dual, no es un plural ordinario. Un plural ordinario se refiere a dos o más cosas, pero un plural dual se refiere a dos cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las partes del cuerpo que se dan por pares se expresan como un plural. En un poquito de agua. Todas las partes del cuerpo que se dan por pares se expresan como un plural dual. Por ejemplo, dos ojos, enayim; dos oídos, oznayim; dos manos, yadayim; dos rodillas, ayana, imaginaos, birkayim, dos rodillas; dos pies, raglayim, ¿no? El final es el mismo, yim, que no hay que confundir con el final im y m. El plural dual acaba en yim, ¿no? Hay un sonido que no es ni la y ni la i, una cosa intermedia, que es el sonido de la yod, ¿no? De la yod, yim. Entonces, Shamayim son dos cielos, no es un cielo, dos cielos. Bueno, y ahora nos vamos a meter con Elohim. Elohim se traduce por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero claro, Elohim es un plural. Ahí veis la diferencia. Elohim es un plural. Un plural no es un plural dual, es un plural normal. Pero traducirlo por dioses, que sería en principio lo normal, tampoco es una buena idea, porque dioses es una palabra que se puede interpretar de maneras muy diferentes según el sesgo religioso, teológico, ideológico de quien lee la palabra dioses. Entonces, lo mejor es dejarla sin traducir como tal Elohim, o bien pasarla por la balanza que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo pongo la palabra Elohim en un platillo de la balanza y miro la pantalla que me va a marcar el peso o la frecuencia de esa palabra, leo 86. Y 86 tiene, la voy a considerar en la palabra Elohim como una ecuación alfanumérica que tiene tres soluciones y seguramente tiene más, pero tres. Yo me voy a fijar en tres. ¿Qué son? La primera, el yo, ha-anoji. Anoji, que se puede ir a anoji también según el contexto, es una de las dos maneras que el hebreo tiene para designar yo, el pronombre personal. La manera más habitual es ani, yo. Luego está anoji, que sería el yo enfático, el yo solemne. En nuestro contexto de Cábala, ani lo podemos asociar al yo inferior, al yo que tiene una conciencia mentalmente despierta pero espiritualmente dormida todavía, es decir, lo que hemos llamado la nefesh, el alma encarnada, por otra expresión, mientras que el anoji sería el yo superior, el yo que está espiritualmente despierto, Entonces, si yo formo la expresión ha-anoji, ha es el artículo, el yo, no el ani, el anoji, el yo despierto, y leo lo que me marca la pantalla asociada a ese platillo, ¿qué leo? 86. O sea, la palabra Elohim, que es un plural, en el fondo oculta una identidad individual y nada más y nada menos que el yo. O sea, el sujeto del primer versículo de la Torah es el yo superior. No es una divinidad suprema, Elohim, no, es el yo superior. Pero hay otras dos soluciones de esa ecuación alfanumérica que es Elohim, que son, y estas son un poquito más complicadas, pero no mucho más. Las dos empiezan por las mismas palabras, que es la fuerza pura de. Fuerza pura se dice en hebreo koach zach. Koach es fuerza y zach es pura. El sonido zach, esa z silbante, proviene de la letra zayin, que es la séptima, ¿no? Zayin, la séptima del alefato. Entonces, koach zach significa fuerza pura. ¿De qué? Pues aquí hay dos opciones. La fuerza pura de la vida del Padre, ¿no? La fuerza pura de la vida del Padre, en hebreo sería ha-hay, ha-av, ¿no? Nuevamente aparece el artículo ha-hay, vida, nuevamente el artículo ha-av, alef bet, el Padre. Entonces tengo
Koach Zah Ha-Hai Ha-Af, es decir, la fuerza pura de la vida del Padre. Y la otra opción, no es menos interesante que esta, el principio es el mismo, la fuerza pura. Cambia ahora de quién es esa fuerza pura. Entonces digo, la fuerza pura del amor uno, la fuerza pura del amor uno, en hebreo, Koach Zah Ha-Ahava Echad. Ahava es amor, Echad es uno, del amor uno. Entonces tengo la fuerza pura de la vida del Padre, miro la pantallita y eso me marca 86. Bueno, quiero decir, en relación a estos números, que yo digo, no os estoy pidiendo que hagáis un acto de fe ciega en los números que yo os digo, sino que hagáis un acto de confianza racional, ¿no? Es distinto. Porque estos números están comprobados y requete comprobados en multitud de ocasiones, o multitud de veces, o sea que son exactos. No tengáis ningún problema con eso porque son absolutamente exactos. Bueno, entonces, tanto la expresión la vida pura del Padre, perdón, la fuerza pura de la vida del Padre, como la fuerza pura del amor uno, ambas frases vibran en la frecuencia 86, que es la misma frecuencia de Elohim y que es la misma frecuencia que Anoji, el yo. ¿Y a qué se refiere la vida del Padre? Bueno, pues se refiere a eso que en la Kabbalah se denomina la Yehidá. La Yehidá. Que la Yehidá no es el quinto nivel del alma, como se dice erróneamente. La Yehidá es la fuente del alma, lo que podríamos llamar el espíritu, la fuente del alma, la Yehidá. ¿Y quién es el Ahava Echad? El amor uno. Pues la Neshama, el alma que proviene de la Yehidá, el alma que proviene del espíritu. En otra terminología, el hijo que proviene del Padre. Bueno, y si yo ahora cojo estas dos últimas frases, la vida del Padre y el amor uno, y las pongo en dos platillos separados, Hai Ha'af, la vida del Padre, Ahava Echad, el amor uno, y leo lo que marca debajo y veo 26. Y ahora pongo en un tercer platillo las 4 letras del supuesto nombre de la divinidad suprema, Yod He Vav He, Yod He Vav He, que algunos llaman o traducen como Yahvé, otros como Jehová. Un judío observante y piadoso nunca dirá ni Yahvé ni Jehová, dirá Hashem, el nombre, o dirá Adonai, el Señor. Pero fijaos lo que acabamos de encontrar. Ya hemos desvelado el misterio de Elohim, si os dais cuenta. Hemos desvelado el misterio de Elohim. Elohim puede ser el yo superior, Ha'anoji, puede ser la vida del Padre, la Yehidá, o puede ser también, ninguna posibilidad excluye ninguna de las otras, puede ser el amor uno, el alma, la Neshama. Pero ahora estamos desvelando el misterio de las 4 letras, Yod He Vav He. Porque esas 4 letras vibran en la misma frecuencia que vibra la vida del Padre. Y en la misma frecuencia que vibra la expresión Ahava Echad, el amor uno. Entonces cuando leemos Yod He Vav He, un estudioso de la Kabbalah está leyendo 2 cosas simultáneamente. Y el contexto dice cuál de ellas es la que corresponde. ¿Está leyendo Yehidá, la fuente última, la identidad suprema de todo ser humano? ¿O está leyendo Ahava Echad, el amor uno, el alma? ¿Veis la cantidad de cosas interesantes que se pueden descubrir mediante la gematría y mediante este aparato magnífico que tenemos aquí, nuestra balanza invisible de pesarle tras ellas? Bueno, pues ya tengo completa en una primera instancia una nueva versión del primer versículo de la Torah, porque ahora se podría leer decir de la siguiente manera: en un principio desplegó Elohim, y por Elohim podéis poner el yo superior, la vida del Padre, o la fuerza pura de la vida del Padre, o la fuerza pura del amor uno de Ahava Echad. Desplegó los cielos, los 2 cielos, no los cielos, los 2 cielos y la tierra. Pero falta algo muy importante.
Y para ver qué es lo que falta, voy a volver a repetir en hebreo el primer versículo de la Torah, haciendo énfasis en eso que falta. Y lo vais a captar inmediatamente. Sería: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Yo creo que se entiende todo, ¿verdad? He enfatizado la expresión et, alef taf. Desde el punto de vista gramatical, alef taf no significa nada, no se traduce. ¿Por qué? Porque es simplemente un marcador del complemento directo. En la traducción convencional, en el principio creó Dios. ¿Qué creó? Los cielos. ¿Y qué más? La tierra. Entonces, et, nada más que cumple la función de indicar el complemento directo. Pero et no es ninguna palabra cualquiera. De hecho, no es una palabra, es una especie de partícula gramatical que indica el complemento directo. Pero la peculiaridad que tiene es que está formada por la primera y la última letra del alfabeto hebreo, la alef y la taf. Entonces, quienes han leído este versículo con la intención de encontrar misterios, siempre han intuido o han tenido la sospecha de que ahí se encerraba un gran misterio. ¿Qué misterio? Pues, por ejemplo, la totalidad de la lengua hebrea está contenida en la alef y la taf. Y como se dice et hashamayim ve et haaretz, se está diciendo que hay una lengua hebrea que pertenece a los cielos y hay una lengua hebrea que pertenece a la tierra, ¿no? Pero la realidad va mucho más allá. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues con nuestra maravillosa balanza de pesar letras y palabras. Entonces voy a pesar la forma et y el artículo que viene a continuación. Et ha. Et ha, ¿no? Ha es el artículo y et es esa partícula gramatical que indica el complemento directo. Entonces lo pongo en mi platillo de la balanza y veo lo que marca, y marca 406. Y ahora tengo que encontrar una solución para esa ecuación alfanumérica. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es la siguiente. Lo digo primero en español. El lenguaje del uno que está en. Y ahí se queda. El lenguaje del uno que está en. Eso suena un poco raro al principio, pero vais a ver el sentido que tiene. En hebreo sería Lashon Ha'ehad. Lashon es lengua, idioma. Lashon Ha'ehad, del uno, va. Aparece de nuevo la letra bet, ahora significando en, y con la vocalización a. Es decir, no me importa que en esta ocasión aparezca un artículo en lo que venga después. Entonces, la expresión et hashamayim se convierte en el lenguaje del uno que está en los cielos. Es decir, Lashon, lenguaje ha'ehad del uno, bashamayim, que está en los dos cielos. Y lo mismo ocurre con lo que viene a continuación, ve'et haaretz, es decir, y el lenguaje del uno que está en la tierra, y el lenguaje del uno que está en la tierra. Vais viendo cómo se va metamorfoseando, ¿no?, el primer versículo de la Torah. Porque ahora, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, en un principio Elohim desplegó, expandió, abrió el lenguaje del uno que está en los cielos y el lenguaje del uno que está en la tierra. Pero hay más misterios todavía. Y el misterio radica en la palabra lashon, lenguaje. Y hago lo mismo, la pongo en un platillo de mi balanza, veo lo que marca la pantalla y marca 386. Y ocurre lo mismo, tengo que encontrar una solución de esa ecuación. ¿Cuál es la solución? Pues es la siguiente: los misterios del fuego. ¿Qué os parece? Los misterios del fuego. En hebreo es Sodé Haesh. Sodé es el estado constructo de Sodim. Sodim es a su vez el plural de Sod, que significa misterio, secreto, misterio. Entonces tengo Sod, Sodim, Sodé. Sod, misterio, Sodim, los misterios, Sodé, los misterios de. Entonces ahora esta última parte del primer versículo de la Torah se me transforma en algo todavía mucho más tremendo, porque sería los misterios del fuego del uno que está en los cielos y los misterios del fuego del uno que está en la tierra. Es decir,
se afirma la existencia de los misterios del fuego, en dos versiones. Los misterios del fuego existen en dos versiones. Una versión está en el cielo, en los dos cielos, y la otra versión está en la tierra. Vamos avanzando. Todo esto al final va a quedar concretado en cosas mucho más palpables, más perceptibles. Pero es que el fuego está presente en todo el versículo y está presente en la primera palabra, en la palabra Bereshit. ¿Cómo? Aplicamos la temura a la palabra Bereshit. ¿Y qué tengo? Cojo las dos primeras letras de la palabra Bereshit y las dos últimas. Las dos primeras son una Bet y una Resh, y las dos últimas son una Yod y una Taf. Y con esas cuatro letras formo la palabra Berit. Berit, pacto, alianza. Pacto, alianza, una de las palabras más importantes dentro de toda la espiritualidad hebrea. ¿Y qué me queda en el centro mismo, en el corazón mismo de la palabra Bereshit? Me quedan dos letras, la Alef y la Shin. Pero la Alef y la Shin forman la palabra Esh, fuego. Oh, qué tremendo, ¿verdad? El fuego está por todos los lados. El primer versículo de la Torah es un versículo que está incendiado, que está ardiendo. Aparece el fuego en todos los lados. Porque empieza diciendo que hay un pacto de fuego. Berit Esh. Berit Esh. Entonces puedo reordenar, otra forma de temura, puedo reordenar las tres primeras palabras de la manera siguiente. Ahora empiezo por el verbo. Ya no empiezo por la palabra Bereshit, porque ya sé que la palabra Bereshit es pacto de fuego. Entonces empiezo por el verbo bara. Es decir, desplegó, expandió. ¿Quién? Elohim. Y ahí vuelvo a decir, poned lo que queráis. Ha-Anoji, el yo, la vida del Padre, la fuerza pura de la vida del Padre, o la fuerza pura del Lahava Ejad, del amor uno. Desplegó el pacto de fuego que viene a continuación. Es decir, en un principio Elohim desplegó, en un principio, sí, Bara, a ver, hago una pausa, quito en un principio. Bara, desplegó Elohim el pacto de fuego. En un principio ya ha desaparecido, porque en un principio lo hemos convertido en pacto de fuego. Entonces, se queda de esta manera. Bara, Elohim, Berit Haesh, Berit Haesh. Expandió Elohim el pacto de fuego. ¿De qué fuego estamos hablando? De dos. Pero no solamente estamos hablando del fuego, estamos hablando de los misterios del fuego. Sode Haesh. Entonces, expandió los misterios del fuego que están en los cielos y los misterios del fuego que están en la tierra. Fuego por todas partes. Y esto me lleva a un pasaje del Talmud donde se dice que la Torá fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Fuego negro sobre fuego blanco. Esh Shahor, Shahor es negro, sobre fuego blanco. Esh Lavan, sobre fuego blanco. Es decir, ¿de qué misterios estamos hablando? Estamos hablando de los misterios de la Torá, que fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Entonces, ¿qué es lo que hay en el cielo? Hay una Torá que está en el cielo. ¿Y qué es lo que hay en la tierra? Una Torá que está en la tierra. ¿Son iguales? Sí y no. Son iguales, pero al mismo tiempo son muy distintas. ¿Por qué? Pues porque Moisés sube al Sinaí 2 veces. Volvemos a la frase primera, ¿verdad? Y subió Moisés a la montaña. Moisés sube al Sinaí, que es donde va a recibir de manos de esa presencia que hemos identificado como o bien la vida del Padre o bien el amor uno. Lo vamos a identificar como el amor uno, como la Neshama. ¿La Neshama de quién? De Moisés. Es una ascensión interna, a una montaña interna. Moisés sube a su montaña interna para recibir los misterios de él mismo, de la condición humana, del microcosmos, y a partir de los misterios del microcosmos se pueden conocer los misterios del macrocosmos. Pero hay una Torá que está en el cielo, que descendió a la tierra y se destruyó. ¿Por qué? Porque cuando desciende Moisés del Sinaí la primera vez, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra que quienes estaban acampados al pie del monte Sinaí están entregados a un acto de idolatría colectiva, adorando a un becerro de oro. Ah, qué cosas, ¿no? Entonces Moisés entra en cólera. No dice el texto que le salieran llamas de la nariz, pero sí dice que se enfada, se coge
un rebote de mucho cuidado, y destruye las primeras tablas, que no son tablas de la ley, son las tablas del testimonio, que es como aparece en el texto original. Shene Luchot Haedut. Shene, 2, Luchot, tablas de piedra, Haedut. Edut es el testimonio. Bueno, entonces rompe esas tablas del testimonio, luego sube otra vez al Sinai, por segunda vez, y recibe otra vez las tablas, y se dice que están escritas, Dios o Yahvé, ya sabemos qué significa Yahvé, escribe las mismas palabras que estaban presentes en las tablas anteriores. Pero esas tablas son las mismas que las primeras. No, para nada. El mismo texto nos dice que las primeras tablas son la obra de Elohim. Moisés no interviene para nada. Moisés sube al Sinaí con las manos libres, sin nada que llevar. Y lo dice el texto, y lo dice de la siguiente manera: Vejalujot Maaseh Elohim Gemma. Es decir, y las tablas eran, Jalujot, las tablas eran la obra, Maaseh, la obra de Elohim, ellas. Maaseh Elohim Gemma. Gemma es el pronombre personal que significa ellas, se refiere a las tablas. O sea que las tablas las hace Elohim. Ahí no hay intervención ninguna de mano humana, las hace Elohim. Y luego continúa: Veja Michtaf Elohim Hu. Es decir, y los escritos, Michtaf, los escritos, eran los escritos de Elohim. Michtaf Elohim Hu. Hu es él. Él, pronombre personal, él. O sea, cuando se refiere a las tablas, dice Gemma, ellas. Y cuando se refiere a lo que está escrito sobre las tablas, dice Hu, él. Pero ¿qué ocurre con las segundas tablas? Ya no las hace Elohim, porque recibe Moisés la orden de labrar él mismo, con sus manitas, labrar unas tablas del testimonio. Por lo tanto, las segundas tablas son obra humana. Ya no son obra divina, son obra humana. Eso cambia radicalmente las cosas, ¿verdad? Porque ¿qué son las tablas? El soporte objetivo de lo que está escrito en ellas. Y si lo que está escrito en ellas son las mismas palabras que figuraban en las anteriores, ya no tienen el mismo soporte. Porque en las anteriores esas palabras permitían reflejar nítidamente, sin ningún recurso a alegorías, a parábolas, a historias, reflejaban nítidamente los misterios de la Torá, donde están explícitamente expresados los misterios de la condición humana. Pero en las segundas tablas, los misterios de la Torá aparecen de forma velada. ¿Velada de qué manera? Pues en la forma de historias, de parábolas, de cuentos. Toda la Torá es una sucesión de cuentos, de parábolas, de historias, ninguno de los cuales se refiere a hechos históricos. Todos son hechos míticos, de parábolas, iba a decir parabólicos, de parábolas, de narraciones alegóricas. Y eso es lo que les da su valor eterno, mítico, porque no son acontecimientos históricos. Un acontecimiento histórico ocurre de una vez y ya no vuelve a ocurrir más. Pero un acontecimiento mítico, y todos los acontecimientos que se describen en los libros sagrados son míticos, son intemporales, ocurren en cualquier momento en la vida de cualquier ser humano. Entonces, la segunda Torá, que es la única que tenemos, porque la primera se quedó en el cielo. Es como si Moisés saca una copia, como cuando nosotros sacamos una copia de algo y ese documento del que hemos sacado una copia no se extingue, no se destruye por haber sacado una copia, queda ahí. Entonces Moisés baja, la primera vez que baja del Sinaí, baja con una copia de la Torá de los cielos, donde están explícitamente expresados los misterios acerca de la condición humana. Pero esa Torá se destruye, no vuelve a los cielos, pero está en los cielos. Es recuperable siempre que uno ascienda a los cielos. Claro, siempre que uno haga el camino que hizo Moisés simbólicamente cuando subió a la montaña, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la Torá que tenemos? La que está en la tierra, la que está escrita en las segundas tablas, que son obra humana, no son obra divina, son obra humana. Y ahí los misterios están velados. Y esa es la labor de los cabalistas, de los mekubalim, descifrar los misterios velados en la segunda Torá, la Torá que está en la tierra. Y ahora voy a hablar un poquito de ese acontecimiento que observa Moisés cuando baja del Sinaí, la primera vez que se están
entregando quienes están acampados ahí a la adoración del becerro de oro. Porque este acontecimiento tiene una significación también más allá de lo que es la peripecia particular. ¿Se oye? Sí. De lo que es la peripecia particular de Moisés. Es un significado astrológico, porque marca el cambio de era entre la era de Tauro, representada en los cuernos del becerro, que es un toro joven, que representa la era de Tauro, que acaba en ese momento, y los supuestos cuernos de Moisés, luego hablaré sobre esto, los supuestos cuernos con los que baja Moisés después de subir por segunda vez al Sinaí, representan la nueva era de entonces, que es la era de Aries, con los cuernos de Aries. Y en eso se basó Miguel Ángel, el gran escultor y pintor del Renacimiento, cuando talló una escultura de Moisés con unos cuernecitos muy simpáticos, muy tiernos, ¿no?, que en la cabeza, que lo podéis ver, si alguien va a Roma, lo puede ver en la Basílica de San Pietro in Vincoli, en Roma. Algunos a lo mejor lo habéis visto. Bueno, ¿en qué se basó Moisés para ponerle cuernecitos? Porque no son cuernos, ¿no? Los cuernos de carnero son una cosa espectacular, ¿verdad? A Miguel Ángel nunca se le hubiera ocurrido, por su propio bien, ¿verdad?, ponerle unos cuernos auténticos de carnero a Moisés. Le puso unos cuernecitos ahí muy simpáticos, muy prudentes. Bueno, ¿en qué se basó Miguel Ángel? Pues se basó en la traducción al latín de la Biblia, en la Vulgata, porque en ese pasaje que es Éxodo 34, 29, si no estoy equivocado, en latín se dice et ignorabat, y desconocía que Moisés et ignorabat quod cornuta esset facie sua, quod cornuta esset facie sua, es decir, que había cuernos en su rostro. Cornuta, es cuernos. Facies, el rostro, facie sua, en su rostro. Y en eso se basó Miguel Ángel, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué dice el original hebreo? Vamos a ir a la fuente, ¿no? ¿Qué dice el original hebreo? Pues dice lo siguiente: Moshe lo yadá, Moshe y Moisés lo no yadá, no supo. Ki Karán or panaf, ki, que Karán brilló. ¿Qué brilló? Or, la piel. ¿De qué? Panaf, de su rostro. Moshe lo yadá ki Karán or panaf. Y continúa, Bedaveró y to, es decir, cuando hablaba con él. ¿Quién es él? Pues la presencia divina que estaba en la cumbre del Sinaí, su propia alma. Moisés no supo que su rostro brilló. Y la clave está en brilló, Karán. La raíz Karán significa brillar, emitir rayos de luz hacia arriba. Y los masoritas, cuando tuvieron que vocalizar esta palabra, eligieron la raíz en vez de elegir el sustantivo. Por razones muy lógicas, además, porque gramaticalmente encaja mucho mejor traducir Karán por irradió luz que traducirlo por Keren. Keren cambia nada más que la vocalización. Karán, irradió luz. Keren es cuerno. Cuerno. Entonces es muy difícil encajar en el hebreo original que a Moisés le salieron cuernos de la cabeza. Entonces tradujeron Karán, irradió luz el rostro de Moisés. Aparentemente queda en entredicho que Moisés tuviera cuernos y que por lo tanto eso señalara el tránsito entre la era de Tauro y la era de Aries. Pero nos viene al rescate uno de los objetos simbólicos más sagrados de toda la Torá, junto con el Arca de la Alianza, que es las tablas del testimonio. Shene Luchot Haedut, las dos tablas del testimonio, que encierran un misterio. Y ya sabéis cómo se descubren los misterios, ¿verdad? Cojo esa expresión, la pongo en mi balanza, en un platillo, y miro lo que aparece. Y aparece el número 1277. Nuevamente, no os pido que hagáis un acto de fe, sino un acto de confianza racional. Estos números están comprobados y requete comprobados muchas veces, son exactos. Bueno, y 1277 tiene, como pasa con todas las frases que vibran en una determinada frecuencia, tiene soluciones, tiene frases resonantes.
En concreto tiene 3. Seguramente tiene muchas más, pero 3 en especial. La primera de ellas es la que corrobora de manera fehaciente que las tablas del testimonio señalan inequívocamente el tránsito de la era de Tauro a la era de Aries, del carnero. ¿Por qué? Yo puedo construir la siguiente frase: el sol del oriente se dirige a la casa del carnero. El sol del oriente se dirige a la casa del carnero. El sol del oriente es el sol naciente en el horizonte oriental, que es el mejor momento para medir en qué momento de la precesión de los equinoccios se encuentra el tránsito de una era zodiacal a otra. Porque, esto no lo he dicho antes, pero las transiciones de una era a otra se deben a que la Tierra, uno de sus movimientos es la llamada precesión de los equinoccios. Es decir, el eje de la Tierra no apunta al mismo punto del firmamento siempre, sino que gira como gira una peonza. Ahora los chicos no juegan a la peonza, algunos sí que hemos jugado a la peonza muchas veces, ¿no? Entonces, cuando tiras una peonza y observas cómo gira la peonza, el eje de rotación de la peonza no está quieto, oscila, hace un movimiento de bamboleo. Bueno, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. La Tierra se mueve de alguna manera como una peonza. O sea, el eje de rotación ejecuta un ligero movimiento de bamboleo. A eso se le llama la precesión de los equinoccios. Y para un observador situado en la superficie terrestre, eso se manifiesta como que el llamado punto vernal en astronomía, que es el punto donde se corta el ecuador celeste con la eclíptica, va retrocediendo aparentemente, es un movimiento totalmente ilusorio, como es todos los movimientos que se observan desde la superficie terrestre, todos son ilusorios, pero son ilusorios que encierran una gran verdad, ¿verdad? Bueno, pues el resultado de ese movimiento de precesión de los equinoccios es que ese punto va retrocediendo aparentemente a través de las constelaciones del zodíaco, de manera que después de 2000 años más o menos, pues ese punto pasa de una constelación a la siguiente. Bueno, eso es lo que justifica que cada 2000 y pico años se produzca eso que se llama un cambio de era zodiacal. Ahora estamos en uno de esos cambios, el cambio de la era de los peces, Piscis, a la era del aguador, de Acuario. Bueno, pues volvamos a la frase que he dicho antes. El sol del oriente se dirige a la casa del carnero. En hebreo es de la manera siguiente. Sol es Shemesh. El oriente es Kedem. Entonces tengo Shemesh HaKedem. Se dirige a la casa del carnero. Lebet HaAyil. Bet es el estado constructo de la palabra Bayit, que es casa. Si yo quiero decir la casa de, paso de Bayit a Bet. Y Ayil es el carnero. Entonces tengo Shemesh HaKedem, el sol de oriente, se dirige ¿a dónde? A la casa del carnero. Shemesh HaKedem, Lebet HaAyil. Pongo eso en mi balanza y me marca 1277. Qué cosas, ¿no? Es decir, en las tablas del testimonio está implícita la información que en el momento en que Moisés recibe esas tablas del testimonio y la expresión Lujot, Shene Lujot Haedut, 2 tablas del testimonio, valen tanto para las primeras tablas, para la primera Torá que está en el cielo, como para la segunda, que bajó a la tierra y se destruyó, pero sigue en el cielo. Vale para las dos. Bueno, pues en esa expresión, las 2 tablas del testimonio, está implícita la información de que el sol del oriente en ese momento se estaba dirigiendo en la casa del carnero. O sea, se estaba produciendo la transición de la era de Tauro, del toro, a la era del carnero. Tremendo, ¿verdad? Bueno, esa es una de las 3 soluciones. Quedan 2. La siguiente no es menos impresionante. Lo que dice, me da una información de qué ocurre con las palabras de la Torá. Entonces, la frase en español es: las palabras de la Torá son el tabernáculo de la luz infinita. Suena bien, ¿verdad? Las palabras de la Torá son el tabernáculo de la luz infinita. ¿Qué es el tabernáculo? Pues el tabernáculo es una tienda, es el habitáculo donde vive alguien vivo. ¿Donde vive quién? La luz infinita. Or en Sof. En hebreo sería Dibre Torah, Ohel, Or en Sof. Dibre, otra vez nos encontramos con esa figura del estado constructo.
es las palabras de ellos, significa las palabras de ellos. Palabra es davar, palabras de barim, y las palabras de dibre, davar de barim dibre. Estudiar hebreo es muy divertido, ya os lo anuncio. Davar de barim dibre. ¿Las palabras de qué? De la Torá, dibre Torá. ¿Qué les pasa a esas palabras de la Torá? Que son el tabernáculo, el contenedor de algo mucho más profundo que las palabras de la Torá. ¿Qué es ese algo mucho más profundo? La luz infinita, Or En Sof. Entonces, si pongo en mi platillo esa expresión, Dibre Torah Ohel Or En Sof, encuentro 1277. Es decir, las dos tablas del testimonio también tienen esa información. Y puedo hacer más. En vez de poner Ohel, le aplico a la palabra Ohel la temura, cambio el orden de las letras y de Ohel paso a Elja. Son las mismas letras, solo que ahora pongo Elja en vez de Ohel. Y Elja significa hacia. Entonces, otra lectura de esta frase es: las palabras de la Torá se dirigen hacia la luz infinita. Dibre Torah Elja Or En Sof. También está bien, ¿verdad? Es decir, si yo entiendo las palabras de la Torá, si extraigo el significado oculto en las palabras de la Torá que está en la tierra, que al entenderla y al interpretarla correctamente me transporto a la Torá que está en los cielos. Entonces, ¿qué me ocurre a mí? Pues lo que me ocurre es que me pongo en camino hacia la luz infinita. Pero esa luz infinita, ¿qué es? Es mi fuente suprema, es mi identidad suprema, es mi Yejidá. La fuente infinita es la Yejidá. Porque el infinito no tiene nada que ver con el tamaño de las cosas. Lo repito, el infinito no tiene nada que ver con el tamaño de las cosas. El infinito es una cualidad de la conciencia. El infinito es una cualidad de la conciencia. Y como encontró el gran matemático George Cantor, que desarrolló la matemática de los números transfinitos o infinitos, llegó a una conclusión sorprendente, que yo cada vez que medito sobre ella se me vuela la cabeza, literalmente. Descubrió que hay infinitos jerarquizados. Infinitos jerarquizados. No quiere decir esto que haya un infinito mayor que otro, no. Porque la desigualdad mayor que A, mayor que B, solamente se aplica a números, a cantidades mensurables, cuantificables. Pero el infinito ni es mensurable ni es cuantificable. ¿Qué ocurre? Que hay conciencias que incluyen otras conciencias. Y que al ascender el nivel de esa conciencia se identifica con otra conciencia que la engloba. Eso es lo que le pasa a la conciencia del yo inferior cuando asciende a la conciencia del yo superior. Bueno, entonces ya tenemos dos soluciones de la ecuación alfanumérica, las dos tablas del testimonio. Me falta la tercera, y la tercera no es menos impresionante que las otras dos, porque me dice cuál es el origen de la Cábala y además qué cualidad tiene el origen de la Cábala. La frase es la siguiente: la fuente de la Cábala proviene de los misterios de la tierra de Egipto. La fuente de la Cábala proviene de los misterios de la tierra de Egipto. Y luego me dice en qué consisten esos misterios, que son los misterios del rey pobre. Los misterios del rey pobre. En hebreo sería Ha'ayin, Ha'Kabala. Ayin es fuente, también significa ojo, un único ojo, no los dos ojos es Enayim, ¿no? Dos ojos. Ayin es un único ojo o la fuente. Ha'ayin Ha'Kabala, la fuente de la Cábala, Misode Ha'eretz Mitzrayim. Mi significa proveniente de. Sode, ya lo vimos antes, es el constructo de Sodim, por lo tanto los misterios de. ¿De dónde? Eretz Mitzrayim. Eretz, tierra, Mitzrayim, Egipto. Y curiosamente Mitzrayim también es un plural dual, Mitzrayim, igual que Yerushalayim, Jerusalén. Hay una Jerusalén terrestre y una Jerusalén celeste. Hay un Mitzrayim y hay otro Mitzrayim. Eso nos llevaría a otro territorio que ahora no toca. Entonces, dice, la fuente de la Cábala proviene de los misterios de la tierra de Egipto.
Ha'ayin ha'kabbalah misode ha'eretz mitzrayim. Y luego añade Sode Melech Dal, los misterios del rey pobre. Melech es rey y Dal, Dalet Lamed, es pobre. ¿Y qué significa el rey pobre? Bueno, el rey se supone que no es pobre. Os pido que descontextualicéis todo lo que voy a decir de la actualidad. Cuando se habla del rey, se está hablando de un rey mítico, del rey que aparece en los cuentos, en las leyendas, en fin, en las historias míticas, ¿no? Entonces, en ese contexto, y nada más que en ese contexto, el rey no es pobre, porque para eso es el rey es rico siempre, porque es el rey, tiene acceso a todas las riquezas de su reino. Puede ser un rey tiránico o un rey sabio, justo, pero en cualquier caso, el rey nunca es pobre. Pero eso es exoterismo. Esotéricamente, ¿qué significa el rey pobre? Pues significa el rey que no posee nada, en el sentido de que no es poseído por nada, que no tiene apegos, cero apegos, no se apega a ningún bien terrenal y por eso puede disfrutar libremente de todas las riquezas del universo, porque no tiene apego a ninguna riqueza mundana. Eso es el rey pobre. Eso es el rey pobre. Los misterios del rey pobre. Y fijaos qué interesante es esto aplicado a la figura de Moisés. Porque Moisés, sabéis, los que tengáis un poco de familiaridad con el relato del Éxodo, que después de las 10 plagas, y la última de las cuales es la más cruel posible, que es cuando se mueren todos los primogénitos de todas las familias de Egipto, los egipcios entregan voluntariamente todo el oro y la plata que poseen a los israelitas que van a salir. Qué cosa tan inverosímil, ¿verdad? Que las familias egipcias de motu propio entreguen el oro y la plata que tienen a aquellos por cuya causa han muerto sus primogénitos. Eso no tiene sentido como acontecimiento histórico, en absoluto. Entonces, aparentemente Moisés sale enriquecido con todo el oro y la plata, pero no, esa no es la lectura. Voy a dejar, porque tampoco es el momento, el significado oculto que tiene todo el oro y la plata de Egipto. Me voy a centrar en los misterios del rey pobre y en la figura de Moisés saliendo de la tierra de Egipto. Hay un pasaje del Éxodo que dice cuántos israelitas salieron de Egipto, y dice literalmente como 600.000, que Shesh Meot Elef, como 600.000. Ahí está la clave de quién salió de Egipto y para qué. Igual que en las dos tablas del testimonio está la clave de la transición de la era de Tauro a la era de Aries, de qué significan las palabras de la Torah y cuál es el origen de la Cábala. Entonces, si yo vuelvo a mi balanza y pongo esa expresión que Shesh Meot Elef como 600.000, me sale el número 1178. Y como siempre pasa, ese número tiene muchas, pero dos especialmente, dos soluciones. Una de ellas es la siguiente: Le Kiblat HaTorah, para recibir la Torah. Kiblat es el constructo de Kabbalah. Le es la partícula que indica para. ¿Para qué? Salen de Egipto, para recibir la Torah. Le Kiblat HaTorah. Si yo pongo esa expresión en otro platillo, me sale 1178. Es decir, en esos 600.000 está implícita la información de por qué y para qué salen los 600.000, para recibir la Torah. Pero la pregunta siguiente es, ¿fueron 600.000? En absoluto, imposible. 600.000 solamente los varones. Si contamos las mujeres y un niño o dos por familia, pues nos ponemos en unos 2 o 3 millones, ¿verdad? Eso es imposible que ocurra. 2 o 3 millones peregrinando por el desierto de Sinaí 40 años, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y hay otra solución de esa frase y de ese número 1178 que me da la respuesta, porque la solución es la siguiente: Moisés como imagen del hombre que se dirige hacia el fuego. Moisés como imagen del hombre que se dirige hacia el fuego. Si hay algo que caracterice la vida de Moisés en el desierto, es el fuego. En las dos teofanías que vive Moisés, primero con la zarza ardiente
fuego que quema sin consumirla una zarza, y fuego en el monte Sinaí, toda la parafernalia de cuando Yahvé desciende sobre la cumbre y Moisés asciende, todo eso está lleno de fuego. Entonces la frase es Moisés como símbolo. Moisés es un nombre genérico, como símbolo del hombre, Ish. En este caso la palabra hombre no es Adam, es Ish, Aleph, Yod, Shin, como símbolo del hombre que se dirige hacia el fuego. En hebreo es Moshe Ketzelem. Tselem es imagen, que es la preposición inseparable de la letra Kaf, que significa como. Moshe Ketzelem Haish, del hombre, el Haesh, que se dirige hacia el fuego. Eso lo vuelvo a poner en mi balanza y marca 1178. 1178. Es decir, ¿quién sale de Egipto? ¿600.000 israelitas? No. Sale Moisés. ¿Pero sale de Egipto? No. Sale de la esclavitud que representa uno de los dos Egiptos. Egiptos. Porque Mitzrayim es un plural dual. Hay dos Egiptos. El Egipto de José, del hijo predilecto de Jacob, no tiene nada que ver con el Egipto de Moisés y de los israelitas, ¿verdad? Cuando José llega a Egipto, vendido y comprado, y gracias a su doble habilidad para interpretar sueños y para gestionar correctamente la hacienda, se hace el segundo de a bordo, prácticamente el hombre fuerte de Egipto, ¿no? Y una vez que es el hombre fuerte de Egipto, hace venir, después de que los hermanos suyos, junto con Jacob, que están sufriendo una hambruna en las tierras de Canaán, dicen, vayamos a Egipto, porque allí parece que tienen grano para dar y repartir, ¿verdad? Bueno, pues van a Egipto y entonces se ocurre toda esa historia que no me voy a extender, lo tenéis en los últimos capítulos del libro de Génesis, tenéis la historia de José y sus hermanos, que es maravillosa, llena de simbolismos además. Bueno, pues hay dos Egiptos, el Egipto de la abundancia y el Egipto de la escasez o de la esclavitud. Entonces, cuando Moisés sale de Egipto, ese Moisés que sale de Egipto representa la salida de la esclavitud de un ser humano genérico que se dirige ¿hacia dónde? Pues se dirige hacia ese lugar donde puede recibir la Torá, que está impregnado de fuego, los misterios del fuego. ¿Veis? La extraordinaria potencia como instrumento revelador de misterios que tiene la gematría. Bueno, nos recomendamos de tiempo. ¿Estáis ya muy saturados? ¿No? Sí, hay división de opiniones. A las 12 nos echan. Ya, ostras, son las... Perdón. Bueno, pues nada, me quedan cosas muy interesantes por decir, pero lamentablemente no las voy a poder decir, o sea que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Interesantísima charla, interesantísimos conocimientos, porque yo lo de Moisés, que había subido 2 veces, lo sabía, pero el por qué Miguel Ángel había esculpido con 2 cuernecitos, eso lo ignoraba por completo. Abrimos coloquio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, adelante. Caballero de la profesora Blanca. Perdón, a mí hay una cosa que se me queda así muy nebuloso desde toda mi ignorancia, y es que cuando cogemos esa frase de Pentateuco, medimos esa frecuencia y elegimos una serie de palabras o frases que añadimos o sumamos a esa interpretación. ¿Quién ha hecho eso? Con todas las variaciones que hay o posibles combinaciones, como hablaba al principio, que se pueden crear, ¿por qué se eligen esas en particular? Se eligen por afinidad de resonancia y nadie lo hace. Ocurre de oficio, espontáneamente. Antes lo dije, cuando yo pienso, pronuncio o escribo una frase, esa energía que yo emito interacciona inmediatamente con todas las posibles frases que se pueden formar con las 22 letras hebreas, y solamente aquellas que están en la misma frecuencia entran en vibración. Entonces, ¿quién las elige? Pues el investigador del texto hebreo, que siente que en ese texto hay un texto oculto que encierra un misterio. Entonces, a base de buscar, porque el trabajo de los investigadores es una cosa muy prolija,
yo os doy el producto final de un trabajo que lleva muchas horas de darle al cacumen, de pruebas y errores, hasta que llegas a la solución. Es como el trabajo de resolver una ecuación matemática compleja. No se resuelve en 2 minutos. Hay que darle ahí mucho hasta que encuentras una solución de la ecuación, una, entre muchas. Es previa a la frase, a la medición posterior de esa frecuencia para ver si coincide con la primera. A ver, no te he entendido, perdona. Se crea la frase, se mide la nueva frase, se mide la frecuencia y se compara con Sí. la primera frase que hemos acabado de Exacto. expresar. Exacto, pero la segunda frase no se crea, está ya. En el universo de todas las posibles combinaciones de las letras hebreas está ya todo. Está ya todo. Lo único que yo hago es pronunciar una frase, y luego buscar qué frases de ese depósito tremendo de frases hebreas, qué frase o qué frases entran en vibración por resonancia espontánea, porque están sintonizadas a la misma frecuencia que la frase que yo emito. Eso es lo único que ocurre. Es decir, cuando yo emito esa frase o pronuncio algo, no tengo la intención de encriptar en lo que yo digo un misterio, no, para nada. Eso ocurre de manera espontánea. Cuando yo digo, y Moisés subió a la montaña, vaya al Moshe el Jajar, no quiero decir todo lo que hemos encontrado, lo digo porque es la descripción de un acontecimiento simbólico que es muy sencillo, comprensible para todos. Luego encuentro que la vibración de esa frase, 702, está en resonancia con cosas muy interesantes. Shabbat, Tikkun Olam, el camino de Adán al mundo del maestro. Y entonces es cuando extraigo los contenidos mistéricos ocultos en una frase aparentemente sencilla. Y subió la montaña Moisés. No sé si te he respondido. Gracias. Javier. Una preguntita. Ya estaba. Muchas gracias porque abre muchas posibilidades lo que ha dicho. Sí. A ver, el cabalista busca resolver la ecuación de Dios. O sea, él dice, aquí hay una serie de números. Todo esto encierra un mensaje. Esto es una ecuación enorme. Si yo encuentro la ecuación de Dios, ya tengo la vía directa con él, porque he resuelto esto. ¿A qué llamas la ecuación de Dios? Perdona. Entonces, si hay un mensaje oculto y el mensaje es una ecuación, todo esto es una ecuación. La resuelvo y llego al saber de los saberes. Y ese saber de los saberes es Dios y por tanto ya tengo la línea, no tengo que andarme con más rodeos, ya llego a lo que yo quiero ver. A ver, es que cuando hablamos de Dios hay que decir de qué Dios El uno, estamos hablando. Es que ese es otro tema que no lo he abordado, porque de otras cosas no hay tiempo. Hay que erradicar de una vez y por todas el concepto del monoteísmo cosmológico. Es decir, de una única vida creadora responsable de todo lo que existe en el universo. Eso podría ser válido cuando se tenía un modelo geocéntrico o heliocéntrico del universo. Pero hoy sabemos que no es así. Hoy la ciencia nos dice que la cosmología, una parte interesantísima de la física, nos dice que nuestro planeta es una motita de polvo en algo increíblemente grande que es la galaxia, que está compuesta de varios cientos de miles de millones de estrellas, presumiblemente cada una de ellas con planetas orbitando, y es que además hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, presumiblemente la mayor parte, si no todas, también con planetas orbitando. Es decir, el universo es una cosa tan inconcebiblemente grande que postular una única vida creadora que ha traído a la existencia todo eso es absurdo. Es absurdo. Es mucho más absurdo que pensar que 600.000 israelitas salieron de Egipto. Bueno, varones, más la familia y tal, varios millones. No. Hay muchas vidas cósmicas creadoras. Es decir, la palabra monoteísmo, monoteos, se aplica nada más que a la relación de una vida creadora con su creación. Por supuesto. Nosotros como almas somos vidas creadoras. ¿Cuál es nuestra creación? Los cuerpos que el alma se construye para utilizarlos como alma encarnada a lo largo de una vida. ¿Cuáles son esos cuerpos? Pues sabemos que son la envoltura de la mente, la envoltura de las emociones y la envoltura llamada etérica.
Esos 3 cuerpos se deben a la actividad creadora del alma, más un cuarto cuerpo que es el único que debemos a la actividad procreadora de los padres. Y esos 3 cuerpos están inscritos o recogidos en la palabra, una de las palabras hebreas para cuerpo, que es Beged. Bet Gimel Dalet. Beged. Que vale 9, por cierto, igual que el tiempo de gestación del cuerpo en el útero materno. Y Beged se compone de 3 letras. Si miráis la hojita que tenéis, supongo que todos, la palabra Bet, la letra Bet, la primera del Beged, aparece en el sendero vertical superior. Representa el cuerpo astral, porque ese sendero es el sendero llamado de la misericordia, en la terminología tradicional de la Kabbalah, que representa la emotividad, de alguna manera, el cuerpo astral. Luego tenemos la letra Gimel, Beged, la letra Gimel, que está en el lado asimétrico, en el sendero vertical, en la columna de la izquierda, que representa la llamada vía del rigor. Nosotros, en nuestros estudios, aquí hay algunos amigos con los que compartimos estudios de Kabbalah desde hace algunos años. A esa vía la llamamos la vía científica, que consiste en unificar las 2 mentes que están representadas por las 2 letras G del tetragramaton, la mente concreta, la mente abstracta, lo cual no significa que nos tengamos que convertir en científicos, ¿no? Sino que tenemos que comprender racionalmente el mundo en el que vivimos. Mientras que la otra vía, la vía de la derecha, la vía mística, significa que tenemos que tomar contacto con nuestra fuente espiritual. Y ambas tienen que ser recorridas simultáneamente. Bueno, me he desviado un poco del tema. Bet, el cuerpo astral. Gimel, el cuerpo mental, porque está situado en la columna de la izquierda, una de la mente. Y la Dalet representa el sendero central, sendero que está asociado a la letra Dalet, que comunica Keter con Tiferet, ¿verdad? Entonces ahí están los 3 cuerpos. El cuerpo etérico es el que representa la letra Dalet. Dalet es la puerta. Delet, Dalet. O sea, Dalet es el nombre de la letra. Delet es la puerta. El cuerpo etérico es la puerta. La puerta que comunica los 2 cuerpos estrictamente psíquicos, el mental y el astral. El cuerpo mental se extrae de la sustancia de la sefira llamada Hod, que es la inferior de la columna de la izquierda. El cuerpo astral se extrae de la sefira llamada Netzach, la que está situada en la columna de la derecha al final, y el cuerpo etérico se extrae de la sefira llamada Yesod, el fundamento, porque el cuerpo etérico es el fundamento del cuerpo físico, material, el único que le debemos a nuestros padres. Entonces, el cuerpo etérico es la puerta que conecta, por eso está asociado a la letra Dalet, que conecta los 2 cuerpos psíquicos, el mental y el astral, con el único cuerpo estrictamente físico, el que podemos tocar y ver, ¿no? Es un cuerpo de enlace entre lo psíquico y lo físico. Esto nos llevaría a territorios mucho más vastos, pero no sé si me he ido un poco por las ramas, como me suele ocurrir. O lo que yo quería decir es, cuando se dice Adonai, cuando se dice Hashem, sí, cuando se dice Elohim, ¿es lo mismo o estamos hablando de cosas distintas? Bueno, es lo mismo en el sentido que antes... 2 son singulares y uno es plural. Claro, pero ya hemos dicho antes que la palabra Elohim, que es un plural, encierra un sujeto singular, que puede ser el Anoji, Ha'anoji, que vibra en la frecuencia 86, igual que Elohim, o puede ser la fuerza pura de la vida del Padre, la Yehidá, un sujeto singular, o puede ser la fuerza pura del amor uno, la Neshama, el alma. La Yehidá es el espíritu, la Neshama es el alma, porque el ser humano es una trinidad, no es una dualidad alma-cuerpo, como se trabaja en todas las presentaciones, sin excepción de la Kabbalah, que podéis encontrar por ahí en las redes. Se trabaja sobre un modelo dual alma-cuerpo, ignorando el elemento espíritu. Es algo parecido a lo que ocurrió en el segundo concilio de Constantinopla, cuando se declaró herética la tesis de Orígenes de que las almas preexistían. Dijo el concilio. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta más? Gracias por cortarme. Es importante que... Allí al fondo hay una... Sí. Bueno, yo local, pero quería preguntar, la lengua hebrea, desde sus orígenes o desde que se tiene conocimiento, va asociada también a un valor numérico o el valor numérico se le da posteriormente? Esa pregunta no tiene respuesta, por lo menos yo la desconozco.
tiendo a pensar que todo viene en el mismo paquete. Todo viene en el mismo paquete. La lengua hebrea clásica de la Torá, nada que ver, repito, con el hebreo moderno, es un don divino, porque tiene una estructura matemática interna de una exquisitez absoluta, de una precisión matemática impresionante. Por lo tanto, viene en el mismo paquete, por así decirlo, vienen las letras y los números. Es lo mejor que se me ocurre como respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Recordar que tenemos todavía 2 encuentros, el 10 de julio y el 30 de agosto.